Buenos días, soy Alex Rangel y este es un análisis técnico sobre Bitcoin y Ethereum. Son las 5 de la mañana, es miércoles 5 de noviembre de 2025 y pues nada, voy a empezar con este análisis técnico. Ay, tengo demasiado sueño ahora sí, ni siquiera me he parado. Estoy haciendo el video aquí acostado a la verga. Pero bueno, vamos a empezar con este análisis técnico sobre Bitcoin y Ethereum. Vemos que en el gráfico semanal Bitcoin cayó después de tocar este referente cercano en la temporalidad de una semana. Fíjate cómo se disparan las órdenes de stop profit y empieza esa fuerte toma de beneficios a buscar niveles de corrección hacia los RLPs de los 109.765 y hacia el otro RLP de los 101.575. Vemos que, pues si te has visto mis videos, desde hace un chingo dije que iba a caer hasta el RLP de los 100.575. Todavía ayer lo mantuve porque pues, soy el mejor trader del mundo, bro, ¿sabes? O sea, es como fuck. Yo no hay cosa que no vea en el mercado. Después bajamos a la temporalidad, vemos que está justo apoyado, disculpen, justo apoyado en los 100.575, que coincide con un primer objetivo de los negociadores de fase y que coincide también con el 150% de ganancias de la fase anterior. Después bajamos a la temporalidad de un día. Vemos que en la temporalidad de un día quité los niveles anteriores para empezar a poner nuevos niveles de corrección. Aquí sabemos que empezó a caer por el referente cercano y porque aquí cerró una vela alcista por encima del 125% de la fase anterior, pero tengo que poner nuevos niveles de corrección para ver hasta dónde está corrigiendo Bitcoin en esta nueva fase. Bitcoin llegó a una fase número 5 y empezó la corrección para intentar hacer una fase uno, una fase 2 correctiva e irse a una fase 3 impulsiva alcista. Vemos que lo que dio mayor liquidez fue la apertura de la semana o el eje central semanal, que fue lo que permitió hacer el breakout del RLP y traerlo hasta el otro RLP de los 101.575. Vemos que primero corrigió hasta un 61.80 de corrección de la fase anterior. Dejen agarro mi pincel. Cierra una vela bajista por encima. Cierra una vela bajista stop profit en el nivel del 61.80 o ese nivel de aquí que son los $106.470. Y se ven esas fuertes compras a intentar hacer el breakout del RMP y del RLP. También vemos que cerró una vela por debajo de nuestra media móvil de 150 periodos, que también fue lo que ocasionó ese rebote hacia la alza. Como ya sabrás, los negociadores de medias móviles usan estas medias móviles como soportes y resistencias. Vemos que aquí la primera vez que quiso hacer el breakout de el RLP cierra una vela alcista por encima de este RLP y se disparan las órdenes close profit para hacer el pullback e intentar hacer el breakout del 61.80. No puede y se vuelven a disparar las órdenes stop profit, por eso esto es lo difícil de hacer scalping. Porque si tú pensabas que aquí el precio por cerrar una vela bajista en el RLP iba a seguir cayendo, iba a ser el breakout hasta los 102.000. Te dijeron, no, hombre, güey, páseme su dinero para acá, güey, gracias. Se vio este fuerte rebote hacia la alza después de cerrar una vela alcista en el RMP de los 112.016 y una vela stop profit y dejando un nuevo pivot de la acción del precio como un nuevo máximo. Traía todavía el pincel, valió burger. Empieza la toma de beneficios a seguir buscando el breakout o ese pullback hacia el otro RMP, los 102.682 y hacia la RLP. Como ya habías visto en el video de ayer, te puse un primer objetivo semanal bajista y un segundo objetivo semanal bajista. Se cumplieron los dos en una sola vela diaria porque el precio de Bitcoin tenía una decisión muy fuerte de caer.
Vemos también que aquí lo que detuvo al precio fue esta media móvil de 21 periodos, si no me equivoco, que es esta roja de aquí. También aquí cierran sus posiciones los negociadores de medias móviles y se ve esa caída. Ahorita vemos que está corrigiendo hasta un 50% de la fase anterior. Sabes que ya se está tomando como una fase, no como un momento de mercado. Hasta aquí solo era un momento de mercado porque solo había corregido hasta el 61.80 de corrección de la fase anterior. Ahorita ya se puede tomar como una fase de mercado porque está llegando al 50% de la fase anterior. En caso de mayores caídas, lo traerían hacia los 93.347 dólares, que es la apertura del año, y Bitcoin perdería todas las ganancias que había tenido este año, llegando hasta los 122.000 dólares y caería hasta un 38.20 de corrección posteriormente para hacer una fase 3 impulsiva y volver a ir por objetivos alcistas mayores, tal vez trayéndolo hasta los 134.000 dólares. No sé si sea ahorita, el otro mes, 2 meses, en tres, pero lo van a traer hasta los 134.000 dólares, 139.000 dólares, 152.000 dólares y objetivos mayores. ¿Qué tiene para el precio de Bitcoin para la fase 3 impulsiva que va a ser? El RLP de los 134.000 dólares, que es un nuevo máximo histórico cuando llegue ahí. Vemos que después de esta caída hizo una vela close profit en el nivel del RMP de los 112.016 y en el RLP de los 101.575, y también cerró una vela stop profit por el 50%. Así que es muy probable que se vea esa toma de beneficios o esas ciertas compras a venir a buscar niveles alcistas, como ya lo estábamos viendo en temporalidades más bajas. Fíjate ya la caída que tuvo y desde cuándo venía cayendo. Y pues obviamente sabes que en el RLP son zonas donde se usa para comprar. Bajamos a la temporalidad de 4 horas. Ya se me está quitando el sueño mientras voy hablando porque ahorita me sentía bien vergueado. Vemos que en 4 horas, como lo comenté todos los días en los videos, estaba haciendo una fase 1, una fase 2 correctiva y se fue una fase 3 impulsiva bajista después de romper mínimos crecientes que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieran cruce bajista y ver que el precio seguía por debajo de nuestras medias móviles de mayor periodo. Vemos que el precio empezó a hacer mínimos y máximos decrecientes después de cerrar una vela alcista por encima del 50% de corrección de la fase anterior. Déjate lo pinto con este pincel. Después de cerrar una vela alcista por el 50% de la fase anterior, empiezan las caídas. Vemos que lo que detuvo todas las caídas la primera vez fue el breakout de la segunda zona de entrada, que es el 81.20. Sabes que ya rompiendo la primera zona de entrada se abría la puerta a buscar niveles correctivos, niveles bajistas mayores, pero esto fue lo que le detuvo al precio la caída por primera vez, cerrar una vela bajista por encima del nivel del 81.20, que son los 107.805 dólares, y se vieron esas fuertes compras. Si te fijas, había muy poca volatilidad, lo que hacía muy poco creíble esta subida. En ningún momento cerró dos velas alcistas por encima del RLP de los 109.765. Abrió la semana y se dispararon esas ventas a buscar objetivos menores, o sea, el RMP y el RLP. Ahorita cerró una vela close profit por encima del RLP y se están viendo esa cierta toma de beneficios. O sea, hay que ver cómo reacciona el precio en estos niveles calculados para ver si van a servir como nivel de soporte o el precio de Bitcoin va a tener la decisión de seguir yendo a objetivos mayores. Por ejemplo, en 4 horas tiene objetivos hasta los 97.845 dólares, los 92.159 dólares, que es un 150% de ganancias de la fase anterior, que coincide con la apertura del año de los 93.347 dólares. Bajamos a la temporalidad de una hora. La temporalidad de una hora, como también lo estuve diciendo todos los días, hizo una fase 1 bajista, una fase 2 correctiva alcista y una fase 3 impulsiva bajista. Vemos que aquí corrigió aproximadamente hasta un 50% de corrección después de romper mínimos crecientes y hacer el breakout del primer referente cercano.
Vemos que se nos abrió la zona de entrada después de hacer el breakout del 61.80 o los $110.153 y de este RLP de los $109.765 para venir a buscar objetivos mayores bajistas. Igual vemos que el precio empezó a dejar mínimos y máximos decrecientes, que nuestras medias móviles nos dieron cruce bajista, bajamos a ver nuestros osciladores y todos también nos estaban advirtiendo que iba a ir a buscar niveles bajistas, que el precio no pudo superar de nuevo la media móvil de 150 periodos, que los negociadores de medias móviles cerraron sus posiciones aquí con una vela close profit por encima de la media móvil de 150 periodos y eso también fue lo que disparó las ventas. Hizo el breakout de la primera zona de entrada, de la segunda zona de entrada, quiso hacer el breakout de la tercera zona de entrada y se vieron esta cierta toma de beneficios. No por esto ya tenías que decir, no, ya no va a seguir cayendo, voy a buscar los 109.765. Tienes que confiar en tu operación. Vemos que lo que le detuvo el precio a seguir subiendo fue esta media móvil y a lo mejor algún nivel en temporalidades mayores y el precio siguió cayendo. De todos modos, aquí nadie nos estaba diciendo que el precio iba a volver a ser a la alza porque todos seguían siendo mínimos y máximos decrecientes. Hace el breakout de la zona de entrada número 3, disculpe, y se va hasta un 150% de ganancias, hasta los $101.264. No pudo ir al 200% de ganancias porque tenía este RLP o este nivel demasiado importante que iba a detener las caídas. Pues que se ve, empieza a dejar este rango de precios, en ningún momento cierra dos velas bajistas por encima del 150% de ganancias o del RLP y se vuelve a ver ese pullback a buscar los $101.575. Eso es lo que está haciendo ahorita, parece ser que está haciendo, se puede hacer la técnica del primer pivot para ir a buscar niveles posteriores alcistas y que el precio empiece a hacer una consolidación entre estos niveles para posteriormente ver si el precio de Bitcoin va a seguir cayendo o va a empezar a remontar niveles después de corregir hasta un 50% de corrección en el gráfico diario. Ya les expliqué qué está haciendo Bitcoin en 1 hora y en 4 horas. Ya solo voy a explicar los niveles intradiarios, cómo estuvieron o cómo son los niveles intradiarios para el día de hoy. Los niveles intradiarios para Bitcoin el día de hoy abrieron en los 101.473 dólares, lo trajeron al segundo alcista, cerraron las posiciones stop profit los negociadores intradiarios y lo volvieron a traer al eje central intradiario de los 101.473 dólares. Quiere volver a atacar o hacer el breakout del segundo nivel intradiario de los 102.100 dólares y veremos cómo reacciona de nuevo en este nivel. Vemos que en el gráfico de 5 minutos pudiste haber hecho varias operaciones. Aquí pudiste haber hecho una y ganar, no sé, creo que llegó hasta un 350%. Después hizo esta pequeña fase de aquí, que yo volví a negociar con esta fase de aquí. Podías decir, rompió decrecientes, está por debajo de nuestras medias móviles, hizo este triple techo encima de las medias móviles o de la media móvil de 150 periodos y se dispararon las ventas después de que también nuestras medias móviles de menor periodo nos dieran cruce bajista, que nuestros osciladores nos avisaran que el precio quería seguir cayendo y pues se fue a buscar un 150% de ganancias y hubo este rebote. Después estuvo entre estos rangos, moviéndose entre el 50% y el 150% de ganancias de la fase anterior. Después de llegar casi a un 200%, tuvo este pullback a buscar liquidez otra vez hacia la zona del 50% de la fase anterior de corrección. Cierra una vela close profit por encima de este nivel y se vuelven a disparar las ventas. Lo frena el 150% de ganancias de la fase anterior, que son los 105.966 dólares, y se ve otra vez este pullback a buscar niveles de corrección. Podíamos negociar con esta fase de aquí la voy a poner para ver dónde se estaba deteniendo el precio de Bitcoin o cómo estaban funcionando los niveles de corrección. Vemos que los niveles de corrección estaban funcionando perfectamente. En ningún momento el precio de Bitcoin superó nuestras medias móviles de mayor periodo. Siempre que pegaba con nuestras medias móviles de mayor periodo se veían esas ventas.
Después de corregir hasta un 38% de corrección, el precio de Bitcoin quiso hacer el breakout de la primera zona de entrada. No podía, cada que llegaba e intentaba hacer el breakout del referente cercano. Si te fijas, en ningún momento cerró dos velas alcistas por encima del referente cercano, y cuando lo hizo tenía el 81.20 que le impidió el paso. Se estuvo moviendo entre este rango de precios, entre niveles de corrección. Lo volvieron a traer al 38.20, hace esta imagen de triple techo: close profit, stop profit y close profit. Boom, y el precio empieza a caer con fuerza después de que nuestras medias móviles se crucen, de que nuestros osciladores todos nos den entrada, que el precio se coloque por debajo de nuestras medias móviles de mayor periodo, que nos den cruce bajista igual, que empiece a hacer mínimos y máximos decrecientes y se venga a buscar niveles posteriores bajistas. Llegó a un 150% de ganancias y empezó a hacer esta consolidación entre estos dos niveles, pero ya tenía muy cerca el RMP de los 102.682 y el RLP de los 101.575 dólares. Aquí en 5 minutos son los 102.142, creo, porque ya sabes que en 5 minutos cambian los niveles. Vemos que aquí en 5 minutos, después de cerrar una vela close profit por encima del 125% de ganancias y de la media móvil de 150 periodos, fue lo que dispararon las ventas. Lo trajeron hasta un 200, 250, 300% de ganancia. Cierra una vela bajista diaria. Por eso tenemos que hacer trading sincronizado, porque wow, aquí mucha gente dice, ah, no, ya, Bitcoin ya se cae. Bitcoin ya cae a los $93.000 y yo ahorita me hago bien rico. Llega Close Profit, cierra una vela diaria por encima del 101.575 dólares. ¿Y que se ve? ¡Pum! Beneficios. Los vuelven a traer a los 101.575 dólares. Le cierran el paso de los 101.575 dólares. Primero Stop Profit, después Close Profit. Y fue lo que disparó las ventas a intentar otra vez hacer el breakout de los 99.288 dólares. Deja esa trampa bajista intradiaria y lo vuelven a traer al RMP, que coincide con el RLP. Ahorita ya está por encima del RLP y está haciendo una consolidación entre, o ese swing trading también, entre el RLP y el RMP. No tomaría ninguna determinación hasta ver cómo reacciona Bitcoin, o hasta que corrija hasta al menos un 50% de la fase anterior y posteriormente vuelva a caer o empiece a subir. Bajamos al gráfico de Ethereum. Vemos que en el gráfico de Ethereum, Ethereum cayó hasta el RLP, los 3.042 dólares, como ya les había dicho, porque en el gráfico semanal tocó los 3.915 dólares, que coincidía con el RLP, los 4.868 dólares, y se vio esa fuerte toma de beneficios a buscar niveles correctivos o a buscar el otro RLP para posteriormente agarrar liquidez, obtener liquidez y poder hacer el breakout de esa zona. Bajamos a la temporalidad de un día. En la temporalidad de un día también ya les había explicado que todo era mínimos y máximos decrecientes, que el precio empezó a caer después de que hiciera una vela, que se dispararan las velas Stop Profit en el RLP. Primero corrigió hasta un 61.80 y yo mantenía todavía mayores caídas, porque para mí esto no es una fase sino un momento de mercado. Fíjate cómo primero deja este rango de precios tocando el 61.80 y lo vuelven a traer al 61.80 y lo vuelven a traer al 81.20. Cierran sus posiciones los negociadores de medias móviles en la media móvil de 9 periodos, si no me equivoco, y en el 81.20 de los 2.284 dólares, que es este nivel de aquí, y se estuvo moviendo entre el RLP y entre el RLP, entre los RLPs, entre el 81.20 y el 61.80, entre ese swing trading. Después cierra una vela por encima de la media móvil de 21 periodos y se disparan las ventas. Obviamente, también esto hay en temporalidades mayores o con otra, con los niveles de corrección de otra fase que tenía, sale más específicamente el por qué empezó a caer el precio aquí. Después vemos que lo trajeron hasta la media móvil de 150 periodos. Fíjate que los negociadores de medias móviles usan estas medias móviles para como niveles de soporte y resistencia. De aquí dejó este rango de precios, este rango de precios, este rango de precios, este rango de precios, hasta que por fin pudo hacer el breakout de esa media móvil de 150 periodos. Se vieron fuertes ventas,
cayendo un RLP y dos RLPs, dos RMPs y trayendo el precio hasta el RLP de los $3,042. Como ya lo dije, lo que posibilitó mayores caídas fue el eje central semanal, abriendo el eje central semanal, dos velas seguidas diarias con demasiada determinación lo trajeron hasta el RMP o la apertura del año de los $3,331 y se dispararon las órdenes stop profit. Creo que no tocó el RLP, tengo que bajar, no, no lo tocó. Se dispararon las órdenes close profit y stop profit después de cerrar una vela por encima del RMP de la apertura del año y del 50% de corrección de la fase anterior. Como ya te he dicho, ya corrigiendo hasta un 50% de corrección de la fase anterior, ya se toma como una fase, como una nueva fase. Vemos que aquí lo que nos advertía que el precio iba a seguir cayendo fue que primero hubo estas fuertes compras, después hubo pequeñas compras y cada vez las compras fueron siendo menores, dejando también mínimos y máximos decrecientes cada vez menores. Fíjate cómo se fueron, cómo poco a poco se fueron disminuyendo esas ventas hasta que el precio pudo caer con mayor facilidad y hacer el breakout de varias zonas. Vemos que en el gráfico de 4 horas, también como ya les había explicado, pero piensan que estoy loco, es una fase uno número uno correctiva, una fase número uno de acumulación, una fase número 2 correctiva alcista y una fase número 3 impulsiva bajista. Vemos que el precio de Ethereum empezó a corregir después de que se dispararan las órdenes stop profit en el 38% de corrección de la fase anterior, que son los $4,253, y fue lo que ocasionó estas ventas rompiendo mínimos crecientes. Se te abrió la entrada desde la primera vez que hizo el breakout del referente cercano y del 6180, que es este nivel azul de aquí, que son los $3,941. Desde ahí se le abrió la entrada a los primeros negociadores con una primera zona de entrada, que fue lo que se vio que impidió al precio que cayera libremente el 81.20 de corrección de la fase anterior, que son los $3,684. Y se ven con estas ciertas compras, como ya te dije, estas compras no se veían con mayor fuerza, porque fíjate, en 3 días, digo, en 12 horas, todo lo que cayó, y fíjate, en 4 8 12 16 20 24 no pudo superar en ningún momento estas tres negociaciones anteriores de 4 horas, así que eso nos advertía que el precio quería seguir cayendo y solo estaba haciendo toma de liquidez o engañando a los negociadores alcistas. Además, todo seguía siendo mínimos y máximos decrecientes, así que el precio toca el referente cercano y abre el eje central semanal. ¿Y qué empieza a hacer? El precio de Ethereum, fuertes ventas a traerlo hasta el 125% de ganancias de la fase anterior de 4 horas, que eran los $3,105. Este nivel verde de aquí. Y ahorita se está viendo esta toma de beneficios después de tocar este nivel. Aquí puede hacer una vela close profit por encima del refugio del mediano plazo de la apertura del año y volver a hacer ese pullback hacia el RLP de los $3,042. No tomaría determinaciones hasta ver qué está haciendo el precio de Ethereum en temporalidades inferiores. Vemos también que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieron cruce bajista, que el precio se colocó por debajo de las medias móviles de mayor periodo, que las de mayor periodo desde del 8 de octubre ya nos habían dado cruce bajista y pues va llegando a objetivos alcistas. Este fue el análisis de 4 horas, pasamos al análisis de 1 hora. Vemos que en 1 hora, como lo habíamos visto ayer, el precio seguía siendo mínimos y máximos decrecientes, solo tuvo este cierto rebote después de cerrar por encima del 100% de la fase anterior, que eran los $3,710. Sabes que aquí es una tercera zona de entrada, en los $3,917. Tenías una primera zona de entrada después de romper referentes cercanos
que en ningún momento, si te fijas, en ningún momento había roto el referente cercano dos velas bajistas, hasta que ya cuando lo rompe, hace también el breakout de la segunda zona de entrada del 81.20, que son los 3.812 dólares, después de que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieran cruce bajista y ver que el precio justamente tocó la media móvil de 150 periodos y se dispararon las ventas. ¿Por qué? Porque los negociadores de medias móviles usan las medias móviles como soportes y resistencias. Fíjate, toca ventas, la vuelve a tocar, abre el eje central semanal y se disparan las ventas fuertes a buscar objetivos mayores bajistas. Después de romper mínimos crecientes y que nuestros osciladores también nos advirtieran de esa señal bajista. Vemos que el precio de Ethereum alcanzó, creo que hasta un nivel, sí, alcanzó hasta un 200% de la fase anterior. Ethereum cayó muy duro entregando todas las ganancias que hubo en este año. Ya lo había comentado en videos anteriores, desde hace como una semana o 2 semanas que se venía esta caída. Toca el 200% de ganancias y se queda a nada de tocar el RLP. ¿Por qué no tocó el RLP? Porque hay personas en 5 minutos que se sobreapalancan. Dicen, sobres, yo voy a buscar el RLP de aquí a acá y ahorita hago demasiado dinero. ¿Qué pasa? Les dejan esa trampa bajista después de tocar el 200% de ganancias y ¡pum! Les tocan el stop y páseme para acá ese dinero. ¿Para qué se apalanca? Muchas gracias, con esto me invitaste el taco a mí, a mi señora. Y pues nada, bro, le invitaste un carro, una moto, hasta el desayuno a otra persona, así que no, no. Aquí lo que queremos es que a nosotros nos los inviten, no invitar a nosotros. También aquí vemos que cierra una vela close profit por un primer objetivo de los negociadores de fases, vuelve, hace ese pullback a intentar para cerrar por una vela por encima de ese mismo objetivo y se disparan las ventas de nuevo. A esto me refiero con hacer trading sincronizado. Este fue el análisis técnico. Ahorita está apoyado justamente en un segundo objetivo de los negociadores de fases. Vamos a ver cómo reacciona en la apertura del año, si le cierran el paso para volverlo a traer o para cerrar una vela por encima del RLP de los 3.042 dólares, o empieza el precio de Ethereum a empezar a buscar niveles alcistas. Pasamos al gráfico de scalping de Ethereum. Ya les expliqué que estaba haciendo Ethereum en 4 horas y en una hora solo me faltan los niveles intradiarios para el día de hoy. En los niveles intradiarios del día de hoy Ethereum ya los cumplió todos. Tenía el eje central intradiario en los 3.286 dólares. Abrió y lo trajeron al último nivel intradiario para el día de hoy. Fíjate cómo son de efectivos estos niveles. Cierra una vela stop profit y deja todo ese rango de precios que solo son ventas que fueron absorbidas por compras después de cerrar una vela stop profit en el último nivel intradiario y en el 200% de ganancias. Se disparan las compras a traerlo al último nivel intradiario que coincidía con la apertura del año, que es el último nivel intradiario, caía en los 3.335 dólares y la apertura del año en los 3.331 dólares. Esos fueron los niveles intradiarios para Ethereum. Si tú querías negociar con Ethereum, ya quité las fases anteriores. Primero había llegado, creo, a un 500 o un 450%, si no me equivoco. Después puse mis niveles de Fibonacci en esta fase de aquí. Después vi que volvió a romper que volvió a romper mínimos crecientes, que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieron ese cruce bajista, que el precio se colocó por encima de nuestras medias móviles, por debajo de nuestras medias móviles de mayor periodo. Déjenlo pongo blanco. ¿Y qué hizo el precio? Posteriormente el precio empezó a caer después de hacer el breakout de una primera zona de entrada, de una segunda zona de entrada, de una tercera zona de entrada, y se fue a buscar objetivos mayores bajistas hasta llegar hasta un 300% de ganancia en 5 minutos. Se disparan las órdenes stop profit y el precio de Ethereum empieza a subir. Si tú quisiste negociar, yo pues, tampoco soy un vampiro, tienes que comprenderme. No puedo ver todas las operaciones todo el día. Si de por sí me la paso pegando esta madre y vieras el pinche estrés que es, luego me duele
hasta la fucking cabeza porque pues mis días son hacer esto, bro. Pero pues no hay falla, va a valer la pena. Un Bugatti tranqui. Podías negociar con poniendo tus niveles correctivos en la fase anterior o en esta fase de aquí. El precio de Bitcoin cae hasta un 50% de corrección de la fase anterior. Cierra una vela Cruz Profit y se disparan las compras a buscar la apertura o el último nivel intradiario. La apertura del año o el último nivel intradiario. Así que pudiste negociar hasta el último nivel intradiario porque tenía el otro RMP que le iba a impedir el paso y no poder buscar niveles posteriores alcistas, ya sean como los $3,664, los $3,425, que es un 150% de ganancias de la fase anterior. Y este fue un análisis técnico para Bitcoin y Ethereum. Es como fuck, espero que te estés sirviendo mi bro, Chuyin, porque básicamente me paro a las 5 de la mañana a hacer estos videos para ti. Y para mí también me sirve para mejorar mi lenguaje y para mejorar también mi trading. Así que, pues nada, espero que te estén sirviendo. Si te estén sirviendo, bro, yo creo que eres el único que ve estos videos hasta el final. Y pues aquí echamos cotos todos los días tú y yo, bro. Así que este fue el análisis técnico de Bitcoin y Ethereum.